Muy bien, pues vamos a orar para comenzar. Bendito Dios, gracias Padre Santo por tu amor, tu misericordia. Gracias Señor porque nos tienes, Señor, pues en tus pensamientos, en tu mano, Señor, en tu corazón. Yo te pido que esta noche, Padre, sea tu palabra la que nos enseñe y nos guíe y sea tu Hijo, tu Hijo amado Jesús el que nos moldee y moldee nuestras vidas y tu Espíritu Santo pues haga esa obra, Señor, de ser transformados, que cada día seamos más como mi Señor Jesús, y que cada día, Señor, aprendamos más de ti, más de Jesús y más de tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, y te doy gracias. Amén. Muy bien, les dejo con José Luis esta noche. Va a compartir hoy con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están todos? El domingo pasado vimos el capítulo 22 de Lucas y al principio lo dijo Jonás, es muy extenso. Yo lo que quiero hacer es algo diferente, enfocarnos un poquito al método que ya traíamos estudiando de quién es Jesús, qué dijo Jesús, qué hizo Jesús, qué aprendemos de Jesús, ¿no? Entonces, lo voy a resumir en lo siguiente, vamos a ver al principio lo que es el complot y la traición de Judas, es lo que marca ahí el capítulo 22. Después de eso, pues los preparativos de la Pascua, la última cena o la cena del Señor, las enseñanzas finales, el servicio, el reino, Pedro cuando lo niega, ¿sí? Después la oración de Getsemaní, el arresto de Jesús, la traición de Judas y finalmente la negación de Pedro y el juicio ante el concilio, ¿no? Esta sería la secuencia en la que tenemos que ver todo este capítulo y enfocándonos un poquito a lo que queremos aprender de Jesús, ¿sí? Y podemos ver, vamos a decir, al principio el complot para matar a Jesús. ¿Quién lo quería matar? Pregunto yo. ¿Quién lo quería matar? Los principales y los Los sacerdotes. sacerdotes, ¿no? Ujú. Y algo que dijo Jonás el domingo, pero no lo podían hacer, vamos a decir, en público y era una fiesta porque ya se acercaba la Pascua, ¿sí? Y pues ellos querían, vamos a decir, matarlo, pero sabemos que Jesús siempre estuvo bajo el acecho de los principales sacerdotes, de los escribas. ¿Y qué aprendo aquí, por ejemplo, en esta parte? Lucas 22 1 al 22 al 2 perdón. O sea, ¿qué aprendería yo de Jesús? Aquí no dijo nada Jesús, solamente estamos estudiando la palabra y nos están diciendo que se acercaba una fiesta grande, que sabíamos que se celebraba, que era la Pascua. Creo que todos sabemos que era la Pascua o que celebraban, ¿sí? Y que había mucha gente. Pero ¿qué aprendo yo aquí de Jesús? ¿O qué me diría a mí? Bueno, yo creo que una de las cosas sería que pues él sabía lo que iba a pasar y que estaba confiando en su padre. Y yo creo que podemos aprender a confiar siempre en Dios, aun en las situaciones difíciles. Ok, él sabía, porque una de las características de Dios, o uno de los atributos que es omnisciente, ¿no? Y Jesús tenía esa característica o ese atributo, pues sí, ¿no? Al ser Dios y también ser, vamos a decir, 100% Dios y 100% hombre, pues él conocía simplemente. ¿Y por qué estaba ahí en Jerusalén? ¿No? ¿Por qué iba? Porque ya habíamos estudiado que iba hacia Jerusalén, ¿no? A celebrar esta fiesta.
Pero ¿por qué la celebraba o por qué iba? En primera, por ser judío, ¿no? Y todos los judíos iban, pero también estaba cumpliendo la voluntad de su padre, ¿no? O sea, y eso es lo que yo veo o yo podría aprender, pues también una podría haber sido porque era judío y porque todos lo celebran, pero él al conocer la voluntad de su padre, porque ya les había dicho a los discípulos, ¿sí? Ustedes ahorita no reconocían, pero dice, no me van a tener. Y él sabía el propósito o la voluntad de lo que tenía que hacer. Y bueno, eso es lo que yo aprendo o veo en este capítulo, ¿no? Y después, perdón, sí, sí, Dani. También una de las cosas que dice aquí es más adelante, es que Jesús anhelaba, dice, tener esta cena con ellos. Y yo creo que una de las del propósito que tenía Jesús que quería dejar era que cuando lo cenáramos en próximas ocasiones, cuando hiciéramos eso de recordarlo, o sea, fuera un recordatorio que iba a ser un nuevo pacto de Él para nosotros, ¿no? Que un día iba a regresar y que esto iba a ser el recordatorio de ese nuevo pacto también. ¿Sí? Y después viene, sí, sí, estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Todavía. Ok. Entonces, después que viene los preparativos bueno, el complot y la traición, ¿no? Entonces, el complot y la traición, permítanme leerlo rápidamente, dice, y entró Satanás en Judas por su sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él prometió y buscó oportunidad para entregárselo en ausencia del pueblo. Y en este caso, ¿qué aprendería yo también de Jesús? Aquí tampoco dice nada, no dijo nada Jesús, estamos estudiando. ¿Qué hizo Jesús? Aquí tampoco sabemos nada. Pero ¿qué aprendo yo de Jesús en esta parte, en esta porción de la palabra de Dios? Que es obediente, que está haciendo lo que su padre le indicó, que él, aunque ya sabía, ya sabía quién lo traiciona, quién lo iba a entregar, o sea, él sigue su proceso. Entonces, siento que es Bueno, ciencia. sí. Y también ¿por qué Judas prometió y buscó la oportunidad de entregarlo, pero en ausencia del pueblo? O sea, ¿qué aprendo yo de Jesús? ¿Por qué Judas lo quería entregar cuando no estuviera el pueblo? Por temor, ¿no? Por Porque temor para, que porque para ese momento ya Jesús era muy conocido, eh, ya su fama se había extendido. O sea, es lo que yo aprendo. Jesús ya no era un desconocido en el pueblo judío. Él ya tenía, vamos a decir, una reputación de, podía ser de maestro, podía ser de, de un, bueno, maestro, alguien que sanaba, alguien que hacía milagros. Entonces, ¿por qué no lo podían entregar de día? ¿O por qué no podía? Porque el pueblo vamos a decir, podía respaldado en un momento dado, ¿no? Podía respaldarlo. Entonces, pues Judas, o sea, independientemente de lo que platicó Jonás, este, de lo que, vamos a decir, aconteció, de que no hay que quitarle responsabilidad, que a pesar de que Satanás entró en él, pero nosotros, al ser cristianos, no nos debemos de enfocar en lo que hizo Judas, ¿sí?
tenemos una advertencia, o sea, de que tenemos que ser cristocéntricos, ¿no? Fijarnos en la figura de Jesús, más que en los personajes o las otras personas que acompañaban a Jesús. Porque ¿de quién vamos a ser sabios y entendidos? De Jesús, ¿no? A él es al que le debemos toda la honra y toda la gloria. O sea, podemos aprender muchas cosas y no está mal, no digo que esté mal, o sea, pero tenemos que aprender más de Jesús. En este caso, ¿qué puedo aprender a lo mejor? Pues la buena reputación, ¿no? Que tenía Jesús. ¿Y qué me gustaría? Que la gente hablara de mí como si fuera yo Jesús, ¿no? Ah, bueno, Él es el que ayuda a la gente, Él es la persona que, este, que conoce las escrituras, Él es el que pone la vida por sus amigos, Él es, no, eso es lo que yo debería de aprender. Podemos aprender, por ejemplo, no sé, ahorita se me viene a la mente. No lo dice aquí, pero ¿por cuántas monedas lo entregó? No lo dice aquí, pero en otros evangelios sí lo dice, ¿no? Por 30. 30, ¿no? ¿Y por qué por 30, no 40? No, era equivalente a algo, pero no recuerdo a qué, no me acuerdo si el Exacto, salario de... José. Ajá. Era equivalente a los esclavos. Era el costo de un esclavo, ¿no? Y eso lo podemos aprender, le digo, no está mal, eso es conocimiento. Pero ¿a quién queremos conocer? A Jesús, ¿no? Queremos parecernos a Él. ¿En qué quiero parecerme? Pues quiero parecerme, pues, en su forma de actuar, ¿no? ¿Cómo era Él? ¿O qué reputación tenía? Entonces, ya posteriormente viene la Pascua y lo que decía Dani, ¿no? Y vino el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan diciendo, ir y preparar la Pascua para que comamos. Eso ya lo dijo Jesús, ¿no? ¿A quién mandó? A Pedro y a Juan, ¿sí? Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, otra vez palabras de Jesús, he aquí, cuando entren en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganle hasta la casa donde él entrare. Y díganle al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto y preparar ahí. Hasta ahí me quedo. Ahí que aprendo, yo ya les dije las palabras de Jesús, ¿no? ¿Por qué les dijo esto o qué aprendo yo aquí de Jesús? ¿Qué podría yo aprender aquí de Jesús? Es examen, ¿eh? Es que a lo mejor suena un poco repetitivo, pero pues vemos otra vez que Jesús ya tenía el conocimiento de las cosas que iban a pasar. Y en este caso, pues sabía a quién tenían que llegar para que pudiera, digo, a quién tenían que seguir para poder llegar al lugar donde iban a tener esta cena de la Pascua. Exacto, Lori. Y fíjate, él les dio una señal, ¿no? Yo aprendo en este caso que Jesús les dio una señal. Le dijo, va a haber una persona así, ustedes síganla, les dio una señal. Y yo preguntaría, ¿Dios te ha dado una señal a ti a veces? ¿O has recibido alguna señal de parte de Jesús? Yo pregunto, ¿eh? Sí, digo, no tan clara, pero es más como a través de sentimientos. Bueno, yo lo veo así, como que de repente una corazonada o como de repente algo que ¿Un te dice, sueño "Ujú". ¿Sí? no te ha dado sueños, José? Ahora sí que José el soñador. Sí, o sea, puede ser, no sé, tú lo dices como corazonada, puede ser a través de un sueño, a través de, De no una, sé,
También, Del Espíritu Santo, perdón, sí, Leti. también a través de una persona, o sea, muchas veces decimos, ¿por qué me lo dijo? O justo, o sea, como que luego viene a tu mente ciertos pensamientos y tú dices, ah, fue lo mismo que me comentó esto, o porque pasó esto y yo lo estaba pensando y ya nadie se lo dije. Entonces, así como que tú dices, pues sí son mensajitos, son señas que Dios nos da. Y típico que cuando uno no hace caso, pasa algo. O sea, era como que justo lo que uno tenía que seguir para que no pasaran ciertas cosas. Pues fíjate. Entonces, Jesús les dio esta señal. ¿A quién? A Pedro y a Juan, ¿no? Y luego le dice a la persona esta, y le dice el maestro dice que preparen el aposento. Y bueno, ¿ustedes creen que conocían al maestro? ¿O que llegaron Pedro y Juan a decirle, el maestro Jesús dice que preparemos, que hoy vamos a tener una cena y que hemos de comer con tus discípulos aquí en tu casa? Pues yo creo que lo conocía, ¿no? O sea, por lo menos de nombre, ¿no? Decir, ah, mira, hoy va a venir Jesús aquí, vamos a preparar el aposento. Aunque dice también históricamente que mucha gente, y me acordé, mucha gente se iba a reunir a Jerusalén y mucha gente era, vamos a decir, no vivía en Jerusalén, ¿no? Y a veces también rentaban el espacio. Me acordé de Guamantla porque en Guamantla, cuando hacen la guamantlada y va, se llena. Y a veces ya está rentado hasta los techos desde un año antes, ¿sí? Y llegaba ahí toda la gente. Pero imagínense Jerusalén, pero ahí dicen, oye, va a ser, le dicen a esta persona, aquí vamos a hacer la Pascua. No sé si fue rentado, ¿no? Pero el chiste es que, al decir el maestro, pues ya ahí se hizo, ¿no? Y después continúo yo leyendo, dice, fueron y hallaron como les había dicho, como ya les había dicho como tipo señal, ustedes sigan esto, hagan esto, y ellos obedecieron, ¿no? Y ya después viene la institución de la cena del Señor. Dice, y llegada la hora se sentó a la mesa y con él los 12 apóstoles. Ahí estaban todos y les dijo, con cuánto anhelo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca. Eso dijo Jesús, ¿no? Son palabras de Jesús. Porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y ya lo decía Dani. Él sabía que iba a ser su última comida. Y en la Pascua, ustedes recuerdan, y lo dijo Jonás, que se celebraba, ¿no? Y qué tenía que hacer la familia. Alguien recuerde, alguien que me recuerde o que lo escuche, vemos todos para estar en el mismo canal. Que Pascua significa liberación, salida, ajá, liberación, salida de, El pueblo de Pero ¿qué tenían que hacer ese Pan día sin la familia? levadura, ¿no? ¿Mandé? Pan sin levadura. Bueno, también se celebraba los panes sin levadura. Pero también tenían Pero, que comer un cordero entre las exacto. dos, o sea, entre la tarde y la mañana de esa noche en la que celebraban la Pascua. El pan tenía que ser con hierbas amargas. Y bueno, hay otra serie de indicaciones que Dios les dio en ese momento cuando iban a salir de Egipto, y era algo que ellos tenían que hacer para recordar que en esa noche fue la misma noche en la que pasó el ángel del Señor y que mató a los primogénitos de todas las familias de la nación de Egipto, excepto en las casas en donde estaba cubierta la casa con la sangre del cordero que habían sacrificado para comer ese día. ¿Sí? Y, y, y ustedes, dice, esta Pascua antes de que padezca, obviamente los discípulos, pues todavía como que no sabían de qué se trataba, ¿no?
Ah, pues vamos a cenar, vamos a celebrar la Pascua. Ellos tenían esa tradición judía, ¿sí? De celebrar, de que se iba a derramar este, sangre de un cordero. Y recuerdan cuando Juan el Bautista dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Se refería a Jesús. Y él iba a ser, en este caso, ese Cordero que iba a derramar su sangre, ¿sí? Para perdón de los pecados de todos, ¿sí? Entonces, ya continuando con la lectura, dice, y tomando la copa, dio gracias y dijo, tomar esto y repartirlo entre ustedes, porque les digo que no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta es la copa. Esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre que para ustedes es derramada. Mas, mas he aquí conmigo en la mesa la mano del que me entrega. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Mas hay de aquel hombre por quien es entregado. Me voy a detener aquí, que la institución del nuevo pacto. ¿Recuerdan cuál era el antiguo pacto? Y Jesús aquí está haciendo un nuevo pacto y está estableciendo nosotros lo conocemos como la cena del Señor, ¿no? Y dice que hagamos eso en memoria de Él. Pero ¿cuál era el antiguo pacto? Bueno, esa era una parte del pacto. ¿Cuál era el pacto que había hecho anteriormente Dios con el pueblo de Israel? No sé El si te pacto, refieres a yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. No escucho bien, hijo, si te acercas más. No sé si te refieres al de yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Sí? Pero ese es, y les dio las leyes, ¿en dónde? sí, José Luis, entiendo que a lo que te refieres es al pacto que Dios hizo cuando les entregó la ley la ley a través de, bueno, Así es. y pues evidentemente pues durante todo ese tiempo pues era a través de cumplir la ley, ¿no? Se tenía que cumplir la ley conforme a lo que Dios había establecido y se tenía que derramar pues sangre o en este caso tenía que haber la expiación de pecados a través de un animalito, ¿no? Que se tenía que presentar en el templo y ese pues es el antiguo pacto. Sí, parte de eso. Y ahora dice, este es el nuevo pacto o nuevo testamento, ¿no? Que por ustedes va a ser derramada. ¿Y qué aprendemos ahora de Jesús con ese nuevo pacto? Y eso lo hemos estudiado y el pastor nos los ha dicho. Pues creo que como varios detalles, uno de ellos sería que este nuevo pacto está hecho por medio del sacrificio de Jesús, no es algo que nosotros hayamos podido alcanzar. Sí. Que es un pacto único, suficiente. No lo dice aquí en esta parte de Lucas, pero que iba a dejar que nosotros ya seríamos su pueblo y él sería nuestro Dios y tendríamos una relación no a través de sacerdotes, sino directamente con Dios, que iba a grabar esa ley en nuestras mentes y nuestro corazón. Y dice, y esta es la sangre y este es el pan o su cuerpo, ¿sí? Que hacía el nuevo pacto con todos los que hemos creído en él, ¿no? Y la institución esta de la Cena del Señor, pues sí lo tenemos que tomar como un memorial, o sea, recordándolo eh, y pensando también en ese sacrificio que él hizo por todos,
¿sí? Por todos. Y más por los que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Tendríamos que estarlo recordando, no digo nada más una vez al mes, o sea, lo hacemos con esos símbolos que es su cuerpo, que es este, pues las galletitas estas y el jugo, ¿sí? Recordándolo, pero tendríamos que tenerlo presente, la verdad es que todos los días, ¿sí? Todos los días. Y bueno, ya después viene que empieza a decir que alguien lo iba a traicionar y que entonces dice, él ya sabía que alguno de los 12 iba a estar ahí y empezaron a discutir entre ellos los, los discípulos, ¿no? Y quién empezaba, no sabían exactamente quién había traicionado, ¿no? ¿O quién lo había traicionado? ¿Alguien quiere comentar algo más? Y después siguen discutiendo que quién es el mayor. Dice, y hubo también entre ellos una disputa. Esa disputa, dicen en algunos comentaristas bíblicos, dicen, ¿por qué se habrá dado la disputa de que quién era el mayor? Y él les dijo, los reyes, fíjense otra vez palabras de Jesús, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así ustedes, antes de que es mayor entre ustedes sea como el menor, y el que es el príncipe sea como el siervo. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo soy entre ustedes como el que sirve. Mas ustedes son los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sientan sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué estarían discutiendo y qué les enseña o qué nos enseña aquí Jesús? Probablemente dicen los estudiosos, ¿qué hizo Jesús en esa última cena? No lo dice Lucas, pero en otros eh, evangelios sí lo mencionan. Les lavó los pies, ¿no? A sus discípulos. Y se acuerdan, y ya lo hemos comentado, ¿quién lavaba los pies? El siervo o el dulos de más bajo nivel, ¿no? Era el que lavaba los pies a las personas. Y Jesús tuvo esa humildad de lavarle los pies, él siendo Dios, a sus discípulos. Y a los 12, ¿eh? Aprendiendo de Judas, porque dice que estaban los 12 en la cena. A todos sus discípulos les lavó los pies. De las cosas que yo aprendo, digo, qué humildad de lavarle los pies a los 12, de enseñarles, porque les enseña con el ejemplo, y ellos ya estaban discutiendo que quién era el mayor. Y siempre lo mencionó y lo vimos en otros capítulos anteriores del libro de Lucas, en donde pues, se ponían a discutir y siempre les enseña que hay que ser humildes eh, en todo momento. Entonces, en esa última cena, pues está todavía enseñando a sus discípulos y sin ellos entender que sería prácticamente la última noche que estaría con ellos cenando. Después estuvo ya resucitado, ¿no? Pero él cenando con ellos y enseñándoles todavía este, sobre la humildad. ¿Alguien quiere comentar algo?
¿Qué aprendemos? Lo que dijo Jesús, pues ya lo leí. ¿Qué hizo? ¿Sí? En esta última cena, ¿qué hizo todavía para enseñarles? Yo quería comentar, no hace tanto hincapié aquí en las palabras Lucas, pero es algo que se menciona en Juan, que también Jesús amaba a sus discípulos. O sea, la actitud de Jesús de seguirles enseñando a pesar de que pues era una discusión común entre ellos, oye, pues ¿quién va a ser el mayor de nosotros? Él de todos modos, a pesar de que pues Jesús sabía que estaba a horas de enfrentarse a algo bastante difícil y de todos modos se toma el momento de enseñarles que no es así, que no se trata de quién es el más grande, sino que se trata de servir. Creo que no solo es humildad, también es amor. Y creo que es porque hay, creo que cuando amas a alguien es como difícil que no haya algo que hagas por esa persona, ¿no? También lo dice Jesús, no me acuerdo ahorita en qué parte, que dice que no hay mayor amor que el dar la vida por los amigos. Tú no eres casada, Lori, pero a lo mejor con tu pareja haces cosas, sobre todo cuando están enfermos, ¿sí? Que a lo mejor no harías normalmente con otra persona, ¿no? Pero por amor, o puede ser con tu mami, ¿no? O con las personas que amas, que dirías, híjole, este, no sé, por amor haces muchas cosas. Y se ve mucha gente, lo ves a veces en los hospitales, ¿no? De cuando tratas a los enfermos. En este caso, bueno, un, un acto de amor, como tú decías, Lori, un acto también de humildad y que a veces nos cuesta trabajo. Ay, hay muchos ejemplos, ¿no? O sea, muchos ejemplos. Y también con los hijos. Sí, Leti. Continuamos. Leo, Jesús predice la negación de Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearnos como al trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, presto estoy a ir contigo a la cárcel y aún a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Y bueno, esta porción, hay varias cosillas ahorita que comentaste, Leti. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Primero, ¿cómo le llamó? Ya, llama la atención que no lo llamó Pedro, ¿no? ¿Cómo lo llamó? Simón, Simón. ¿Sí? Jesús era el que le dijo, ahora te llamarás Pedro, ¿no? O sea, y al final, ¿cómo le dice Pedro, no? Y dice, yo he rogado para que no te falte la fe. ¿Y en dónde debemos de poner la fe o nuestra fe? Pues nuestra mirada siempre debe de estar, ahorita lo decía Leti, en Jesús, ¿no? Pero cayó Pedro en su parte carnal, ¿no? Vamos a decir, que pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? Que Jesús lo predijo, ya habíamos dicho, Jesús le dio señales a Pedro y a Juan donde encontrar el aposento donde iban a tener la última cena. Jesús ya lo sabía, Jesús ya sabía que lo iba a negar. Es omnisciente, o sea, es Dios. Y bueno, ¿y qué pasó si vemos, les decimos, la historia es
conocer a Jesús, qué dijo Jesús, qué aprendemos de Jesús, ¿sí? Pero también conocemos la historia de Pedro. Pedro, después de esa negación, ¿ustedes creen que les faltó fe ya después? Pues no, tuvo una fe que hasta la muerte llegó, ¿no? Por ya nunca más negarlo. Dice, después de que pases esto, créeme, y todos hemos tenido pruebas en nuestra vida, ¿sí? Y podemos criticar a Pedro y podemos ser como Pedro en un momento dado y decir, me faltó fe en ese momento, pero ¿qué quiero yo aprender o qué quiero de Jesús? Que no me falte esa fe a pesar de esas pruebas, ¿no? Y en este caso no fue una prueba, bueno, podía haber sido una prueba de vida o muerte para Pedro, ¿no? Que lo reconocieran también como un seguidor y que también lo juzgaran y lo azotaran y inclusive llegar a una crucifixión, ¿no? Pero dice, he rogado porque no te falte la fe. Y yo lo que aprendo de Jesús es que Él quiere que tenga una fe inquebrantable hacia Él, ¿no? Que podré pasar pruebas también, sí, o sea, sí voy a pasar pruebas, o sea, este, que no me gane ahora sí que mi mente para negar. Y bueno, hay testimonios muy fuertes de chavos que han muerto en Estados Unidos, que ha entrado un de esos locos a las escuelas y que les han puesto, ¿y tú crees en Jesús? Sí, y los matan, ¿no? En ese momento. Y en ese momento tú podrías decir, no, yo no soy cristiano, ¿no? O sea, yo no soy cristiano. Y eso, hay testimonios de chavos que han sobrevivido. Y dices, Dios, yo no sé qué prueba podría pasar, pero que no me falte esa fe, ¿no? ¿Qué les había dicho anteriormente en la cena, cuando estaban discutiendo? ¿Qué les había dicho a sus discípulos? Y es la promesa que todos tenemos, ¿no? Que algún día vamos a estar con nuestro Dios, que ni la muerte nos va a separar del amor de Dios, pero en nuestra carne a veces somos débiles. Entonces, pues yo eso es lo que rescato de Jesús, ¿no? O sea, Él puede decirnos que no nos falte la fe. Tú pon los ojos en mí, no te separes de mí, decía, eh, ¿quién decía Paul? Que separados ¿no? Del, de la vid, que es Él, del pámpano, separados de Él nada podemos hacer. Otra cosa que puedo ver de aquí de Jesús, como dice, sabía él que iba a pasar con Pedro y Jesús oró por él, ¿no? Para que no le faltara la fe. Y algo que puedo aprender de esto también es que yo puedo orar por los demás. No tengo la misma autoridad que Jesús, ni, ni pienso poder hacerlo, pero puedo orar. Perdón, Dani, fíjate, no con la misma autoridad dices, y yo creo que sí. ¿Por Bueno, qué? Porque puedes aceptar la promesa que Él dijo, y mayores cosas que estas ustedes podrán hacer. Y sí sí, podemos. Si tú le crees y esa fe, vamos a decir, que tenemos en Él, tú lo puedes hacer, Dani. Y creo que sí, sí lo has hecho, ¿sí? entonces lo que iba es, Jesús oró para que no le faltara fe a Pedro y yo creo que puedo orar por los demás para que también Dios les fortalezca y no les falte fe. Porque, como decía Leti hace rato, ¿no? A veces pasamos por situaciones que nos pueden provocar que
pues no tengamos esa misma fe en Dios. Gracias a Dios, Itzelita decía, no, Dios estaba conmigo. Leti dijo también, no, yo confío en que el Señor estaba ahí, pero habrá quienes no, y pues orar por ellos para que no les falte fe, yo creo que también es una buena forma de poder bendecir y, o sea, yo aprender de que Jesús, lo que hizo Jesús, y ese es orar por los demás también. Cuando estén en situaciones complicadas, difíciles, como lo que pasó Pedro. Tienes apagada tu micro. Sí, perdón, ¿alguien más quiere comentar? Sí, yo también, José Luis. Sí, Juan. Si te Eh, acercas un poquito más al micrófono, Juan, porque sí se oye bajito. a ver si ahí está bien. Es interesante que Pedro, a pesar de que negó a Jesús, al final él no reacciona como Judas, que Judas únicamente se siente mal, tiene, digamos, como esta carga de conciencia, pero no retorna a Jesús. Judas no retorna a Jesús y Pedro sí. O sea, Pedro con toda la carga de haber negado a Jesús en ese momento 3 veces, pudo haber reaccionado de manera incrédula y ya no regresar a Jesús, pero le creyó, o sea, creyó todo lo que Jesús le había dicho anteriormente y regresó a él, ¿no? O sea, le pidió perdón, se arrepintió y como dicen, o sea, no volvió o sea, su fe a partir de ahí fue diferente, ¿no? Entonces, pues también es como muy interesante esa parte. Sí, sí, muy interesante. Y a veces nos fijamos o criticamos a Pedro. No, es que Pedro era impulsivo, era esto, aquello. O sea, vemos los defectos, ¿no? Pero más bien debemos de ver, aprender lo bueno, ¿no? Y cómo se sobrepuso. Y lo que aprendió el de Jesús y le creyó, ¿no? Yo veo aquí un otro detalle que a mí siempre, de este pasaje siempre me ha interesado mucho, y es ver cómo Jesús, como bien decían, y sé que todos coincidimos en lo mismo, ya Jesús sabía, no solo que lo iba a negar, también sabía que su fe iba a ser tan inquebrantable que iba a ser quien llegó a ser Pedro, ¿no? Pero aquí yo veo esta parte cuando Jesús le dice a Pedro, ciertamente me vas a negar. O sea, Pedro se estaba sintiendo aparentemente seguro, pero Jesús sabía que no iba a ser así. Entonces, lo alertó de algo para cuando a Pedro le pasó lo que le pasó, que lo negó. Luego de eso vino el arrepentimiento y eso, yo digo que esa es la obra más preciosa que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros logramos entender dónde está el error, dónde está el fallo, nos queda un solo camino y es el arrepentimiento. Ese arrepentimiento llevó realmente a Pedro a llegar a alcanzar esa fe tan inquebrantable que tuvo, por eso fue quien fue Pedro. Entonces, el hecho de que Jesús le dijera, yo me imagino, ¿no? A Jesús en ese momento, ay, si tú supieras que tú me vas a negar, o sea, es ese estado de alerta en el que tenemos que vivir nosotros constante, de que la propia palabra dice, si quieres estar firme, bueno, ten cuidado, no resbales y caigas. Es estar apercibido todo el tiempo y eso fue lo que Jesús le impregnó a Pedro en ese momento y vino a confirmarse precisamente cuando falló. Entonces, aquí el detalle para mí, ¿no? En mi caso, muy personal, yo veo que él dejó esto muy, muy claro y hasta los días de hoy para nosotros debe ser algo muy importante. Sí, claro, claro, claro. Y después dijo, después les advirtió a los discípulos y a ellos les dijo, cuando les envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Entonces les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y con los malos fue contado
porque lo que concierne a mí, mi cumplimiento tiene. Y entonces ellos dijeron, he aquí 2 espadas. Y él les dijo, basta. Bueno, les sigue enseñando a los discípulos. Jesús, sus palabras es que alguna vez los mandó, no vayan con nada de esto. Hay momentos en que va a haber bendición, pero también hay momentos en que vas a tener estas pruebas. Y les sigue enseñando a través de lo que dice él y toma un pasaje de Isaías en donde dice que estaba escrito y con los malos fue contado porque eso lo concierne a mí, mi cumplimiento tiene. Él estaba cumpliendo todas las profecías que ya estaban escritas y él sabía cuál era la voluntad del Padre, ¿no? Y continuando, pues ya se fue al Monte de los Olivos, ¿sí? Como solía hacerlo, porque ya en otras ocasiones habíamos platicado de que pues Jesús era un hombre de oración, ¿no? Y también sus discípulos lo siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vio a sus discípulos, los halló durmiendo de tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren, que no entren en tentación. Y bueno, voy a continuar, ¿no? Dice, y mientras él aún hablaba, he aquí una turba en el que se llamaba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él, lo que estaba por acontecer, les dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, deja hasta aquí. Y tocando su oreja le sanó. Entonces Jesús dijo a los príncipes de los sacerdotes y a los magistrados del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo, cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y bueno, continúo ya para terminar. Y dice, y prendiéndole, eh, le trajeron y lo metieron en casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo encendido fuego en medio de la sala y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Pero una criada le vio y estaba sentado en el fuego, y observándole dijo, él también con él estaba. Entonces él lo negó diciendo, mujer, no le conozco. Y unos pocos después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no soy. Y como una hora después, otro afirmó diciendo, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y al instante, mientras él aún hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que cuestionaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y muchas otras blasfemias decían.
Y, y cuando fue de día, se reunieron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio de ellos diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, si les dijera, no me creerían, y también si les preguntare, no me responderían ni me soltarían. Desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y entonces todos dijeron, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca. Las palabras de Jesús, pues las leímos, ¿no? Y, y de las cosas que podemos rescatar o mencionar es que él dijo que el Hijo del Hombre se sentaría a la diestra de Dios y que también afirmó lo que él habría predicho de Pedro, ¿sí? De que antes de que cantara el gallo lo iba a negar. Y también, pues no se defendió, pero sí les dijo, pues tuvieron la oportunidad de detenerme cuando predicaba en el templo y no lo hicieron. Pues fue el arresto, estuvo orando en la noche, le dijo a sus discípulos también que, pues, que oraran, ¿sí? Él oró, pero la parte más importante de lo que aprendo de Jesús, en mi caso, es que él sabía lo que iba a pasar y se fue a orar y no puso la voluntad de él sobre la de el Padre, ¿no? Dije, pero no dejes, si se puede pasar la copa, pues adelante, pero si no, que se haga tu voluntad. Y a veces eso nos cuesta a nosotros reconocer o hacer la voluntad de Dios. Y, y alguna vez en el trabajo a un joven le pregunté, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y se quedó pensando y me dijo, no, la verdad no. Él no es cristiano, ¿no? Bueno, al menos que yo sepa, no, ni he estudiado ni nada, pero afortunadamente, digo afortunadamente, le toca comer luego a veces conmigo o con otra persona que también es cristiana y con algunos que conocen la palabra de Dios. Entonces, este, tocamos temas y estamos comiendo y platicando y salió ese tema y se quedó no. Y me dice, ¿usted conoce la voluntad de Dios para su vida? Le digo, pues sí, creo, sí, siento que sí. O sea, creo que sí. Y le digo, ¿y tú sabes cuál es? Dice, no. Le digo, pues piénsalo. Dile, pregúntaselo a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y en este caso, lo que aprendo de Jesús es que él sí conocía la voluntad de Dios para su vida, ¿no? Que él iba a ser el redentor, ¿sí? Y de todos los que hemos creído en él. Que él iba a pagar por nuestras culpas. Pero de lo que yo aprendo es que yo necesito preguntarle cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ¿sí? Y puede haber, a lo mejor no una, sino varias, ¿no? O en varios aspectos, pero sería preguntarle. Y ya después lo que sabemos, pues es, pues el arresto, Pedro le cortó la oreja a Malco, ¿no? Jesús todavía hizo un milagro que aprendo de Jesús, sanó al guardia, ¿sí? Este, y lo que dijo, Dentro de las cosas que podemos ver con los discípulos,
O sea, es que todavía había cosas que no entendía. Incluso el hecho de pensar que su maestro iba a morir, pues no era como, o sea, si tú y yo estuviéramos ahí y pues, tú esperaras a alguien que va a liberar a la nación y va a libertar a ti de la opresión de un país, de otro país, pues ver que va a morir la persona que se supone lo va a hacer, pues no es como muy comprensible. Entonces, Pedro todavía, igual que la mayoría de los discípulos, todavía había cosas que tenían que aprender, había cosas que les hacían falta. Entonces, y Pedro, por ejemplo, como todos, como hombres también, pues él también tuvo miedo, ¿no? O sea, dijo, no, pues, qué tal si me agarran aquí, me meten también con Jesús y me matan, ¿no? También, entonces, quizás esa humanidad que tiene, como que tenía en ese entonces, también todavía no era su fe tan grande, tan fuerte, y como a lo que sucedió después, cuando por eso Jesús oró porque a él no le faltara la fe, y que cuando se recuperara de esa situación en la que él había fallado, porque pues como comentábamos, todos podemos fallar, este, cuando él ya más adelante, cuando vuelve a hablar con Jesús y todo, pues él tiene esa decisión de creerle a Jesús y aún a pesar de dar su vida, que eso fue lo que pasó después. Pero en ese entonces todavía no tenía esa capacidad de entender todas estas cosas que Jesús estaba diciendo, que Jesús estaba mostrando, porque ellos todavía entre aprender en que Jesús iba a ser el libertador o el Mesías, pues en parte entendían que los iba a liberar de la opresión de los pueblos o del pueblo en el que estaban siendo oprimidos. Y igual todos los discípulos estaban más o menos en esa misma situación. Entonces, por eso es que aunque a pesar de que tuvieron con Jesús 3 años, pues había cosas que no sabían, no entendían, pero cuando todo pasó, cuando ellos entendieron muchas cosas, incluso la misma palabra dice que más adelante cuando Jesús ya los volvió a ver y todo, dice que ellos entendían muchas cosas de las que Jesús les había dicho. Y ahora después de eso, entonces es cuando ellos, sus discípulos, la mayoría dan su vida por el Señor, ¿no? Entonces, pero al principio pues fue eso, esa humanidad, esa incapacidad de entender todo lo que tenía que pasar, todo lo que iba a pasar, pues eso, pues se pudo haber dado temor, o incluso nada más Pedro fue el único que estaba ahí cerca. De hecho, todos los demás discípulos se habían ido, no estaban ahí cuando Jesús estaba siendo lastimado, solamente Pedro estaba ahí, ¿no? Pero gracias a Dios, pues esa parte, más adelante Jesús pues ya nos enseña por qué vino, cómo es que Él dio su vida y la volvió a tomar y por qué es que ahora nosotros podemos ser salvos, ¿no? Podemos acercarnos a Dios de esa manera. Era un plan más allá de nada más liberar un pueblo, sino era para poder nosotros acercarnos como una humanidad a Dios, no solo el pueblo de Israel, sino todos los demás, todos nosotros también, incluyéndonos. Y algo que cumplió Pedro, perdón, Dani, adicionando, dice aquí la palabra, mas yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, o sea, porque sabía que lo iba a negar, dice, una vez vuelto, o sea, como diciendo, ya que haya pasado esto, confirma a tus hermanos. Ah, y bueno, Pedro así lo hizo, o sea, ya después, a pesar de haberlo, ¿sabes qué? Pues ya te das cuenta que lo que hiciste, porque pues sí se arrepintió, porque dice lloró, ¿no? Después, más adelante dice que él lloró, o sea, sintió, se arrepintió, lo que decía Juan Carlos, ¿sí? Y pues fue alguien que empezó a fortalecer su fe, ¿sí? Y esa fe, pues, lo llevó hasta la muerte también, ¿no? Bueno, Yo quiero agregar algo. sí, Lori, Sé que estamos estudiando más la persona de Jesús, pero no se nos olvide que también está el Espíritu Santo. sí. Y de hecho, si vemos la vida de los discípulos, considerando también la parte del libro de los Hechos, vemos que la verdad es que ellos siguieron teniendo miedo después de la resurrección de Jesús,
Cuando se ve el gran cambio es cuando ellos reciben el Espíritu Santo durante la fiesta de Pentecostés. Entonces yo creo que es parte de nuestra naturaleza humana el sentir miedo y el dudar, pero es por medio del Espíritu Santo el que podemos vencer esa parte de nuestra naturaleza humana. No es solo madurez, sino recordar que Jesús dijo que apartados de Él no podíamos hacer nada y el tener y tener el Espíritu Santo en nosotros es parte de esa comunión con Jesús la que nos permite poder hacer ese tipo de cosas. Y también lo que decías, Lori, bueno, muy buena acotación. La voluntad de Dios, pues necesitamos tener el Espíritu Santo, ¿no? Para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pues vamos a terminar orando, ¿no, Dani? Para terminar y si hay algo más, algún testimonio, pues ya al final, ¿no? Bueno, Señor, en esta noche te damos gracias por la vida de Daniel, por la vida de Nayer, por sus hijos, Señor. Gracias porque siempre están prestos a escuchar tu palabra, porque queremos conocerte, por la vida de Leti, de Miguel Ángel, por Isel y Jonás, Señor, que hoy también están pues, descansando, espero yo, ¿sí? En tu presencia. Bueno, no en tu presencia, sino que contigo, Señor. Te pido también por la vida de José, Señor, que también está ávido de seguirte conociendo. Sé que ya te conocía, Señor, pero está reafirmando su fe a través de estos estudios, Señor. La vida de Lori, de Marce, Señor, de Fermín, como familia, Señor. Que gracias a Dios también Lori siempre está presta para conectarse, aportarnos y que a través de otros hermanos podemos escuchar tu palabra, Señor, porque ella también enseña, predica y la gente puede conocerte a través de su vida. También te pido por la vida de Jorge, de Mago y la mía, Señor, por David, por estas familias que hoy nos podemos conectar, por Juan Carlos, por Patti, por Gerardo, Señor. Que tú lo lleves con bien a Gerardo, por Juanito, Señor, que también y su hija, que tú los cuides, Señor. Y por la gente que hoy no se pudo conectar, Señor, por Carmen, por Yoseca, ¿sí? Que nos llenes del Espíritu Santo, que hoy lo que aprendimos, que conozcamos tu voluntad, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos llenes de ese conocimiento, pero no solamente de conocimiento en nuestras cabezas, sino también de obras, Señor. Porque dice también tu palabra que la fe sin obras es muerta, Señor. Entonces, entonces tenemos que ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra, Señor. Gracias por esta noche, gracias porque se pudieron conectar mis hermanos, mi familia en Cristo, Señor, y que nos traigas reposo a nuestros cuerpos, que nos traigas sanidad a los que la necesitamos y esa paz, Señor, sobre todo, y ese gozo de poderte conocer y poderte darte a conocer a los demás, a los que no te conocen, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo en esa cruz y porque lo celebramos con la institución de esa cena, Señor, porque lo recordamos, porque sin Él no podríamos hacer nada, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.